Fíjese que a lo mejor usted me va a entender. Hay ocasiones en las cuales cuando a alguien le toca subir a un ring de boxeo, por ejemplo, muchas veces, siempre, tal vez por ser su primera vez, porque no lo conocen, porque llega de invitado a un lugar, cuando él llega y presentan al que es de casa, al que ya es conocido, cuando él sube todo el mundo, ¡ah, bravo! Y hasta trae porra y las luces, pero cuando llega, tal vez el que no es conocido, el que tiene la situación adversa, que tal vez es contrincante o no lo sé, cuando sube y lo presentan, y abucheos, malas palabras, nadie lo pela. Entonces, cuando comienza y van transcurriendo los rounds, tal vez porque trae una hambre o él quiere ganar, simplemente comienza a dar su mejor espectáculo en ese momento. Y todos los que están ahí comienzan a voltear a verlo. Y tal vez los que estaban abucheándolo, o tal vez los que no le ponían atención, comienzan a inclinar su mirada ante él. ¿Por qué? Porque comienzan a ver que comienza a hacer algo diferente, que viene como con ganas de ganar, que a pesar de que le pegan, a pesar de que nadie le aplaude, a pesar de que todo el mundo lo abuchea, él sigue en ese lugar y sigue constantemente golpeando, peleando, golpeando, peleando. Y cuando puede llegar que sea tal vez el último round, cuando llega el momento de la decisión, tal vez él tiene no un golpe de suerte, sino de que a través de que ha tenido un entrenamiento todos los días para ese momento, él está dando lo mejor de su vida en ese tiempo. Y tal vez en un no golpe de suerte, sino en un golpe contundente, da un golpe y tira al contrincante, todo el mundo se levanta, todos los que estaban ahí opacados, callados, distraídos, de repente se levantan y ven, ¡wow! Le ganó, lo bloqueó, y cuando comienzan a ponerle tal vez el cinturón o levantarle la mano, todo el mundo comienza a aplaudir, ¡bravo! 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 Pero hay un pequeño detalle que a muchos se les olvida, que cuando nadie creía en él, que cuando todo el mundo lo abuchaba, había una persona que estaba en la esquina que sí confiaba en él. Había una persona que cuando la situación era adversa y todo el mundo lo abuchaba y nadie daba un peso por él, él estaba en la esquina diciéndole, tú puedes, muchacho, tú puedes, tú puedes. Tal vez cuando lo estaba preparando, lo estaba afrontando, está diciendo, usted es mi campeón, usted puede, usted puede. Tal vez en el primer round le dieron tan duro, que tal vez la gente en el segundo nada más va a salir a que lo remate, pero tú puedes, hijo, tú puedes, tú puedes, tú tienes mucho de ti, tú tienes mucho de ti. Y esa voz es la que tal vez le daba la confianza a ese hombre, de que saliera y diera lo mejor en ese momento. Que cuando todo el mundo le hacía el peo, o cuando todo el mundo no le daba ni siquiera una palabra de aliento, había alguien que desde ahí, desde esa esquina, le gritaba, hijo, adentro, afuera, pega, arriba, abajo, muévete, salte de la esquina, golpea para atrás, duro, duro, fájate con él. Había una voz en medio de todo el abucheo que siempre estaba con él. Pero tal vez ocurre esta característica, que mucha gente no se da cuenta de esa persona. Y hay veces que la persona que su mano es levantada, después de que su mano es levantada y tiene una victoria, se le olvida que cuando nadie creía en él, que cuando todo el mundo lo abuchaba, que cuando en el tiempo que era adverso, había una persona que sí confiaba en él. Había una persona que sí lo apoyaba. Había una persona que le decía, vamos, vamos, vamos. Y eso puede pasar en nuestra vida espiritual, que muchas veces las situaciones adversas no somos los mejores, no somos los aptos. Es más, no tenemos la posibilidad de poder salir de esa circunstancia. Pero hay algo, hay una voz que siempre está ahí, que sí confía en ti, que te dice, tú puedes, esfuérzate y sé valiente, levántate y resplandece. Hay una voz que siempre está contigo, que siempre está guiándote, diciéndote para dónde tú tienes que ir, qué es lo que tú tienes que hacer, cómo lo debes de hacer. Que Él dice que tú eres más que vencedor. Tú eres lo que Dios dice que tú eres, y lo que Dios dice es que tú eres más que vencedor. Y esas son las palabras que tú debes de tener en todo tiempo adverso.
que aunque nadie crea que tú puedas salir de esa situación, hay alguien que sí cree que tú puedes ser más que vencedor a pesar de la adversidad. Hay una voz que siempre está para contigo. ¿Sabe cuál es el problema? Que muchas veces al tener una poca relación con Dios nos rebajamos y queremos pedirle consejo a una persona que esté igual de limitada que nosotros. Pero cuando tú le pides consejo y dirección a Dios, entonces es seguro de que tú y yo debemos de tener victoria ante cualquier adversidad. Grande es el problema, sí puede ser grande, pero más grande es nuestro Dios. Y de la persona que hoy yo le quiero hablar es de un hombre que a través de la soledad, a través de su dependencia de Dios, pudo estar en un tiempo de que tal vez todo era adverso, todo el mundo le abuchaba, era el único en ese lugar. Algo así como que él venía bajando entre las gradas y todo el mundo lo abucheaba. No había nadie que le aplaudiera. Es más, podía estar hasta en peligro su vida. Pero antes de comenzar, yo quiero decirle algo que me retumbó en mi espíritu en esta semana. Yo estaba pensando mucho lo de que por mi trabajo, le digo yo a mi esposa, en estos 3 meses he aprendido mucho, he aprendido demasiado. Y le digo, ¿cómo te hace la diferencia en tu vida cuando tú te juntas con águilas? Cuando tú te juntas con águilas, es el panorama diferente. Ellos te hablan y te transmiten lo que ellos hacen y lo que ellos ven. Tú quieres comenzar a verlo. Digo, qué rico es andar con águilas, porque te cambia tu vida, te cambia tu vida. Eso lo pensaba yo en el trabajo, porque ahora veo las cosas de manera diferente y se me están facilitando más. Antes me tardaba más, antes dejaba cosas descuidadas para que el trabajo funcione, y no solamente funcione, sino de que crezca poquito, día con día. Pero cuando estoy pensando esto en el ambiente natural, algo me vino a mi vida que me dijo, entonces hay que tener cuidado, porque cuando tú caminas con leprosos, la lepra se pega. Entonces debe de tener cuidado con quién se junta, quiénes son sus amistades, qué voz es la que usted escucha. Y la mejor voz que usted y yo podemos escuchar es la del Todopoderoso, que Él siempre va a estar en la esquina correcta. ¿Y sabe cuál es la esquina correcta? Donde usted está. Usted tiene la victoria ganada siempre y cuando usted escuche esa voz. Usted escuche esa voz. Si esa voz le dice a la izquierda, usted tiene que ir a la izquierda. Así sienta usted la mayor inseguridad humana en ese lado izquierdo, usted tiene que actuar en ese lado izquierdo. Si Dios le dice, usted tiene que actuar en el lado derecho, y dice, hermano, pero yo soy zurda, yo soy zurdo. No importa, usted tiene que confiar en el Dios que usted tiene. Porque cuando usted se queda en el lado izquierdo y Dios dice en el derecho, es que usted le está diciendo a Dios, yo puedo más, yo confío en mi capacidad. Entonces, ¿por qué le digo esto? Que cuando alguien se junta con águilas, comienza a ver las cosas de una manera diferente. Hasta por ahí dice, ¿no? El que con lobo se junta, a aullar se enseña. Entonces, por eso yo me junto con usted, porque usted es gente creyente, usted es gente hambrienta, usted es gente que viene a escuchar palabra de Dios. Por eso, cuando usted y yo estamos en este lugar, hay algo que nos transmitimos, porque estamos en un mismo ambiente, en un mismo sentir, en una misma necesidad, no solamente de cosas materiales, sino de cosas espirituales. Así de que quiero que abra su Biblia, por favor, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 6, 16 y 17. Y si alguien lo tiene, dice amén. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 17. Amén. 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 ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Así que la mejor compañía que podemos tener, Nacho, es el Espíritu de Dios. Amén. El mejor acompañante que usted y yo podemos tener es Dios. El mejor coach, el mejor entrenador en nuestra vida espiritual que podemos tener se llama Jesús, Jesús de Nazaret. A ese es al que siempre tenemos que estar volteando. Cuando pensemos que no hay solución, hay alguien
hay alguien que siempre te va a decir, usted puede, va adelante, manso, pero camine. Y yo creo con todo mi corazón que aunque este versículo todavía no había sido escrito, yo creo que era una realidad en la vida de Elías. Elías era un hombre tal vez solitario, pero yo quiero decirle que tal vez a través de la soledad, eso fue lo que lo enseñó a caminar en fe. Vemos a un hombre que no siempre estaba acompañado, que traía a alguien que lo ayudaba y que lo auxiliaba, pero yo quiero que tú comprendas juntamente conmigo. Entonces tú, cuando tienes situaciones o tienes problemas, se las cuentas a tu pequeño para que él te aconseje, para que él te ayude. Si lo pasamos al ambiente del trabajo, Eric, por ejemplo, cuando tú estás aquí más y tú traes a tu ayudante, a tu chalán, entonces si tú tienes una situación muy difícil en un coche que no la puedes resolver y llevas días y días y días, ¿te acercarías a él para que él te aconseje y te diga qué es lo que tengas que hacer? No, una opinión tal vez puede ser, pero el mejor acompañante que podemos tener en nuestra vida es Dios. Y esa era la situación del profeta Elías, que siempre estaba solo. Andaba acompañado, sí, porque la gente se acercaba, porque traía ayudantes, pero su mayor consejero que él tenía era Dios. La Biblia dice que a Elías Dios lo direccionaba. Le decía, ve con la viuda, y él iba con la viuda. Di que los cielos se cerrarán, y los cielos se cerraban. O sea, Elías era un hombre que tenía íntima comunión con Dios todos los días de su vida, al grado que cuando le dijeron llega con la viuda, él no dijo, ay Señor, pero pues aquí no hay ni un huevo, ¿cómo voy a llegar yo ahí a que me alimenten y me den de comer? No hay ni agua. No, Señor, eso yo lo veo ilógico. Era un hombre que sabía escuchar, sabía obedecer. Era un hombre que tenía relación con Dios. Por eso, cuando él era direccionado, tendría un resultado contundente para con su vida, aún en tiempos difíciles, aún en situaciones adversas. Y este Elías ahora está en el libro de Primera de Reyes, capítulo 18, cuando se comenta que el rey Acab y la reina Jezabel están en el dominio en ese tiempo. Pero ¿qué era lo que hacía esta mujer? Esta mujer asesinaba a todo varón de Dios, a todo varón de Dios. Entonces, si pudiéramos verlo en este tiempo, el hashtag de Elías era quédate en casa. ¿Por qué? Porque peligraba su vida. Varón de Dios que salía, varón de Dios que era asesinado. Ella tenía un pleito casado con cada hombre o con cada mujer espiritual. Es más, el siervo de Acab era un hombre que guardaba la vida de los profetas donde se los encontraba. La Biblia menciona que llegó a tener 100 y que los alimentaba de 50 en 50 para que no fueran asesinados. Por eso Elías llega a decir, solamente yo he quedado. Muchos dicen que cuando él dice eso es porque como que se está quejando. No, simplemente le está mencionando de que cada varón de Dios que había salido era asesinado. Por eso él dice, solamente yo he quedado. Pero aunque solamente yo he quedado, yo voy a proclamar que el poder de Dios sigue vigente en este tiempo. Que a pesar de que haya adversidad, yo creo que hay un Dios todopoderoso que puede responder por medio de fuego en medio de la situación. Si hay alguien que tal vez está vivo, era lo mismo, porque tal vez estaba vivo pero estaba muerto de miedo o escondido. Pero este era un hombre que desafiaba las leyes naturales. ¿A través de qué? A través de la confianza en su Dios, a través de escuchar la voz de Dios continuamente. ¿Usted cree que no era tal vez en un momento humano sentir un poco de temor, abrir la puerta? Si alguien me vigila, y si salgo a las tortillas y me asesinan ahí en las tortillas, y si voy camino a la oración y me están esperando. Ese era su estilo de vida. Varón que salía, varón de Dios que Jezabel mandaba matar. Pero este hombre decide salir y le hace una pregunta al pueblo. Pero antes de hacerle una pregunta al pueblo, yo quiero decirle que el reino de las tinieblas se tiene que someter ante la presencia de Dios. Cuando hay un hombre, una mujer de autoridad, el reino de las tinieblas se tiene que someter y se tiene que guardar
en el nombre de Jesús. ¿Por qué le digo esto? Porque Elías le dice al rey Acab: yo quiero que me convoques a todo el pueblo. Entonces convocó a todo el pueblo y trajo a 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera. Es como que si en este tiempo Acab hubiera financiado la campaña evangelística de Elías, como que si él hubiera puesto los recursos en Facebook para que todas las plataformas dieran en todos los Facebook de cada uno de los que estaban alrededor, y él hubiera puesto el dinero, el financiamiento para que fuera la publicidad de esa campaña, porque ese lugar estaba lleno, todo el pueblo había asistido, 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera, más aparte todo el pueblo, y todo eso estaba en contra de Elías. No había nadie que diera un aplauso a este varón de Dios. No había nadie que dijera: yo estoy contigo, hermano, yo vengo contigo. Pero yo quiero que usted sepa que aunque tú te sientas solo, hay alguien más grande. Hay la compañía grande y extrema que nunca te dejará, nunca te abandonará y siempre estará contigo. Ay, hermano, pero no tengo quien me dé un consejo. ¿Para qué quieres un consejo humano cuando puede venir un consejo sobrehumano, poderoso, del grande, del fuerte, del sublime, que te dirá cómo tú tienes que hacer las cosas? Y cuando tú actúes de acuerdo a como Él te diga cómo tú tienes que hacer las cosas, victoria segura tú debes de tener en el nombre de Jesús, porque tú estás poniendo tus oídos ante aquel que ha vencido todo, ante aquel que ha creado todo. Y entonces la Biblia menciona lo siguiente en el libro de Primera de Reyes, capítulo 18, verso 21. Si lo tiene, dice: y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguid, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Saben por qué no respondió palabra? Porque el pueblo estaba confundido. El pueblo no sabía hacia dónde debería de inclinarse. Más bien, hermano, sí sabía dónde debía de inclinarse. ¿Qué era lo que pasaba? Que como Jezabel y Acab hacían lo que ellos querían, hacían cosas bárbaras, bárbaras, bárbaras. Se cuenta y se menciona a través de la historia, no viene en la Biblia, pero a través de la historia se menciona que ellos hacían orgías, que terminaban sus cultos con un sello y con asesinatos y sacrificaban a la gente, pero que no solamente hacían eso, sino de que su inclinación siempre era para alimentar la carne. El espíritu era desechado, solamente eran ellos, eran ellos, eran ellos, eran ellos. Entonces para la gente, que era más fácil, alimentar el espíritu o alimentar la carne, escuchar la voz de Dios o la voz de los hombres, porque para escuchar la voz de Dios hay que invertir tiempo, hay que invertir. Más bien, comienzas invirtiendo tiempo, pero también hay que sacrificar cosas. Hay que sacrificar tiempo con la esposa, hay que sacrificar tiempo del trabajo, hay que sacrificar tiempo de los hijos, hay que sacrificar las cosas que tanto te gustan y minorar ese tiempo. Y eso es por lo cual la gente estaba entre que si Baal es Dios, seguidle. Si Jehová es Dios, seguidle. ¿Por qué? Porque era más fácil tener inclinación de este lado. Por eso es la pregunta acerca del profeta Elías hacia el pueblo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo claudicaréis? ¿Hasta cuándo? Esto tenía ya demasiado tiempo, donde la gente tenía necesidad, como en este tiempo. Tanta necesidad. Y todo el mundo dice, hasta presidentes han dicho, que solamente un milagro de Dios puede afectar esta situación en este tiempo. Y habiendo gente incrédula, ha dicho que solamente Dios puede ayudarnos a todos nosotros en estos tiempos. Y aún con esas palabras, la gente sigue creyendo en aquello que no ve, que no oye, que no escucha, inclinándose por la ciencia, inclinándose por su propia autosuficiencia. Y era lo mismo en ese tiempo. ¿Por qué? Porque para la gente es más fácil escoger esto. No hay compromiso. Si no quiero, no hablo con él. No me va a decir nada. Si no quiero, no voy. Si no quiero, no leo. Si no quiero, no oro. Pero aquí, para que tú tengas a ese que está en la esquina,
tú tienes que hacer algo. Cuando ese hombre, que comenzamos en la ilustración, para poder conocer y tener ese oído sensible ante esa voz, ante la muchedumbre y los abucheos, las malas palabrotas, el bu, 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 este hombre tenía su oído afinado. ¿Por qué? Porque había convivido con ese hombre varios días en la mañana, levantándose en la madrugada, corriendo y escuchando cada indicación que él le decía. Él le daba una indicación y él tenía que ejecutarla. Es lo mismo en la vida del profeta Elías y en nuestra vida, que nosotros tenemos que tener un oído fino para la voz de Dios. Y para tener el oído fino ante la voz de Dios, es que hay que invertir tiempo, hay que sacrificar cosas, hay que hacer a un lado muchas cosas que nos gustan para poder escuchar la voz de Dios. Por eso, cuando la batalla es grande, en medio de esa muchedumbre, en medio de toda esa voz, hay una voz que tú puedes seguir escuchando. ¿Por qué? Porque tú pones tu oración, tú pones tu lectura, tú pones tu ayuno, y eso es lo que afina tu oído espiritual. Entonces, Elías está en esta batalla. 450 hombres salen contra él. 400 quedan de reserva en las gradas. ¿Tú puedes imaginarte lo que es que nadie esté contigo? ¿Tú puedes imaginarte que no haya un hombre o una mujer que te diga, hermano, usted puede, hermano, usted puede? Pero yo creo que hay situaciones que en nuestra vida ha tocado donde nadie está contigo, donde te quedas solo y quisieras una palabra que alguien te diera, que te anime, que te levante, que te exhorte, que te motive, que te dé esas ganas de seguir adelante. Pero a veces es necesario ese tiempo, porque es cuando tú debes de decir, Dios mío, háblame. Dios mío, háblame. Háblame. Y esta era la situación del profeta Elías. Y cuando el profeta Elías lanza un reto, diciendo que nos pongan 2 bueyes, y aquel que el Dios responda por fuego, ese sea Dios. Entonces, como a la gente le gusta el tumulto, como a la gente le gusta que las cosas ver para creer, entonces todo el mundo ese día tenía sus miradas ante ese evento, porque si hubiera sido un evento de oración, nadie hubiera llegado. Pero cuando te dicen que van a haber cosas sobrenaturales, entonces la gente quiere ver para comprobar y ver que hay Dios. Pero entonces Elías lanza ese reto. Ahora yo quiero que tú sepas que ponen los 2 bueyes. Tú tal vez puedes imaginar que tal vez los traen como en la carnicería, ¿no? Ya despellejados, ya todos ya listos, nada más le pusieron ahí el animal y los... No, hermano, estaban vivos. Había que sacrificarlos. Y de este lado, con los profetas de Baal, son 450 hombres. Entonces, si había que matarlos, pues entre todos, ¿no? Tal vez haciéndole bolita, uno picándole los ojos, no sé. Pero entre todos era más fácil. ¿Está conmigo? Amén. Bien. Entonces, ahora van a sacrificar. Lo acomodan. Hacen sus cortes argentinos. Ponen ahí. Y la Biblia menciona lo siguiente. Y qué tremendo, hermano. Qué tremendo. Que donde tú pongas tu confianza, el día que tú lo necesites, no responda. No responda. Qué tremendo. Que quedes avergonzado. Qué tremendo. Que el día que necesitas un salvavidas, ese salvavidas no llega. Chéquese lo siguiente. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea el Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Entonces, ventajosos, ¿no? 450, sí le damos, ¿no? Entre los 400 lo vamos surtiendo. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado, y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos.
pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Entonces gritaban, saltaban. Aconteciendo el mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. 28. Y ellos clamaban a grandes voces y se sacaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni quien escuchase. Ellos están ahora en pleno combate y quieren una voz, aunque son favoritos, aunque todo el mundo está con ellos, aunque todo el mundo les aplaude. Cuando ellos subieron, pero no había una voz, un consejo, no había una palabra, no había una dirección. 450 hombres que se flagelaban, se sangraban, se lastimaban. Cuando menciona la palabra frenéticamente, yo no me imagino cómo es gritar frenéticamente, ¿no? Unos gritotes tal vez. Ahora imagínate, si una sola persona cuando grita frenéticamente, ¿cómo es? Y todo el mundo voltea. Ahora 450 hombres gritando frenéticamente, con el apoyo de 400 compañeros, más el pueblo que está ahí. Imagínate, porque yo no sé, hermano, pero cuando alguien va a apoyar a su equipo, no está así. Tal vez los profetas de acera gritando: no, si se puede, respóndeles, mal, respóndeles. Y hay un hombre, qué tremendo, hermano, solo, pero con la seguridad de una multitud, burlándose todavía, diciendo: quizás su Dios está dormido. Otro en su lugar, tembloroso. Si a 450, con el respaldo de 400, el respaldo del rey, de la reina, no le hacen caso: ay, Señor mío, ¿qué me espero yo solito aquí, donde nadie me pela, nadie me dice, nadie me habla? Y así debe de ser la convicción de cada creyente, una seguridad plena, que el Dios que usted tiene siempre habla, que el Dios que usted tiene siempre actúa, que usted no está solo, porque el que se une a Dios, uno se hace con él. Y entonces llega el momento en el cual, yo creo que ahí inventaron la canción del mundo: y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y no pasaba nada, pero llega el tiempo del profeta Elías, y yo quiero que tú dimensiones conmigo: hay que agarrar el buey, hay que matarlo enfrente de los ojos de todos, que no creen en lo mismo que tú crees, que van en contra de lo que tú crees, que cualquier cosa, ya lo contó mal, no, así no se hace, ¿no? Ya todo el mundo le criticó. Tal vez nosotros ya, imagínate, sangrados, con la voz. ¿Cómo se pone uno? Yo aquí de repente tantito grito y se me salen los gallos, o ya no puedo ni hablar. Entonces, ya sin voz, derrotados, desanimados, no pasó nada. Le gritaban a su Dios y su Dios no llegó. Y este hombre comienza a sacrificar el animal, a hacer su corte para Dios, ocupar lo mejor de ese animal. Y algo que me llama la atención, y yo quiero que usted y yo pongamos en práctica, es que ante la adversidad, ante la oposición, se tomó el tiempo. Vio el altar desacomodado, porque otro es: no, pues rápido, no, me están viendo, me están mirando, me apuro. Se tomó el tiempo y comenzó a acomodar el altar de Dios. Hay un hombre que estaba haciendo unas situaciones y las cosas no comenzaron a salir bien.
Y su esposa le dijo sinceramente, pues ¿cómo quieres que las cosas salgan bien si no lo oramos? No pones a Dios en primero, no se acomoda el altar. Entonces, ante situaciones adversas, ¿qué es lo primero que hacemos? Corremos, hacemos lo que creemos conveniente a nuestra humana conciencia, pero lo primero que Elías hace es que pone a Dios sobre todas las cosas. Comenzó a acomodar y acomodar el altar tranquilamente, porque había hombres de Dios, pero entre hombres de Dios nadie se había tomado el tiempo de acomodar el altar de Dios. Y este hombre, a pesar de la adversidad, a pesar de lo que estaba en contra de él, se tomó el tiempo. Y ahora sí, traigan agua, y traigan más agua, y traigan más agua. 12 piedras, 12 cántaros de agua. Cada cántaro representaba una de las tribus del pueblo de Dios. ¿Qué le estaba dando por lección? Dios no se ha olvidado de nosotros. Dios no se ha olvidado de nosotros. Nosotros hemos olvidado a Dios. Nosotros hemos olvidado su altar. Nosotros hemos olvidado pasar tiempo con Él. Nosotros hemos olvidado leer las Escrituras. Nosotros hemos olvidado ayunar. Nosotros hemos olvidado alabar en tiempos difíciles. Esa era la enseñanza a los 12 pueblos, que a pesar de que son tiempos difíciles, si tú acomodas tu altar, si tú pones el tiempo necesario para tu Dios en los tiempos difíciles, ese Dios tiene que responder por medio de fuego. Y el pueblo estaba a la expectativa mirando qué es lo que va a hacer este hombre. Los otros se pegan, los otros gritan. Yo veo tal tranquilidad, tal vez pensaba el pueblo en este hombre. Acomoda el altar, qué tranquilidad, qué paz se le observa. Y esta es la paz que se le tiene que observar a todo creyente en estos tiempos, por la confianza del Dios que Él tiene, porque tenemos un Dios confiable, hermano, un Dios confiable. Por eso usted ve que de repente no hay resultados, porque se les ha olvidado lo más importante, lo que provoca que aquel que está en la esquina tú puedas escuchar, tú puedas ser direccionado. Entonces, después de que hace esto, él comienza a decir las siguientes palabras. Menciona diciendo lo siguiente. Versículo 35. De manera que el agua corría alrededor del altar. 18:35 de Primera de Reyes. Si está ahí, vamos a leerlo. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo yo he hecho todas estas cosas. A mí me llama la atención lo siguiente, porque normalmente se ha escuchado el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, ¿verdad? Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, porque tenemos un Dios que es generacional. Es un Dios que puede tener efecto en los abuelos, es un Dios que puede tener efecto en los papás, es un Dios que puede tener efecto en los hijos, es un Dios que puede bendecir al abuelo, al hijo y al nieto. Es un Dios que tenemos que puede bendecir al nieto, a su papá y a su abuelo. Es un Dios que no importa el tiempo, la edad que tú tengas de conocerlo, lo único que importa es que tú tengas comunión con Él y que tú creas la palabra de que Él es todopoderoso, que no hay nadie como Él. Pero ¿por qué está este hombre Elías mencionando Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Israel? Porque él tiene la conciencia que el Dios que está invocando es un Dios que cambia vidas. Si sabe la historia de Jacob, cuando está con el ángel, le cambia el nombre. Entonces él está consciente que al Dios que está invocando es un Dios que cambia vidas, cambia situaciones, cambia a favor de aquel que le cree. Qué tremendo, hermano. Y después
de estas palabras dice: Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prendedle a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y ahí los degolló. Chéquese lo siguiente: las tinieblas mataban a los siervos de Dios, pero cuando hay un hombre que cree que Dios puede sobre todas las cosas, entonces el tiempo de las tinieblas se tiene que terminar, la oposición se tiene que acabar. Por eso estamos creyendo en estos tiempos que cuando el pueblo sigue orando, sigue ayunando, sigue creyendo, esto se tiene que parar. Tal vez hay gente que ya se acomodó a estos tiempos, a su sana distancia, quédate en casa. Tal vez hay gente que ya se acostumbró a que los sueldos sean menguados. Tal vez hay gente que ya se acostumbró a que busca trabajo y no lo encuentra. Tal vez hay gente que en estos tiempos ya se está acomodando a que las entradas de los negocios sean pocas. Pero hay gente que creemos que a pesar de las circunstancias Dios puede hacer algo, porque tenemos un Dios que sigue respondiendo por fuego en medio de las circunstancias. Aunque todo sea adverso, aunque nadie cree en nosotros, aunque nadie cree en nuestros proyectos, en nuestros sueños, nosotros creemos que hay un Dios que está en la esquina gritando: hijo mío, tú puedes, hija mía, adelante, usted es más que vencedor, usted es más que vencedora. No se desanime, aliéntese, agarre esfuerzo y siga para adelante. Pero nadie está conmigo, yo estoy contigo, hijo, yo estoy contigo, hija. ¿Y sabe qué es lo más bonito? Que cuando ese Dios responde, la gente lo tiene que mirar, porque son cosas que son inmaquillables. Cuando Dios bendice nuestra vida, cuando Dios actúa a favor de nuestra vida, si la gente se acomoda, si hay creyentes que se acomodan, tenemos creyentes, yo creo, en esta congregación, y tenemos un Dios que sigue obrando a favor de nosotros. Porque hay algo que también me llama la atención. Por eso yo estaba en esta semana, pero lo tenía en el ambiente de trabajo, el que se junta con águilas. Cuando hay alguien que se mueve en fe, es un conducto, es un contagio de fe. Porque fíjense lo siguiente: primero el pueblo no sabía ni para dónde ir, ni para dónde hacerse. Estaba así entre Baal o entre Dios. Cuando ve que hay un hombre que en su vida Dios está haciendo algo, entonces ellos se inclinan a que Dios es el único y que Jehová es el verdadero. Pero después de estar amemados y apagados y ahí adormitados, cuando ven que este hombre hace algo con el poder de la fe, a cabeza impuesta en su Dios, que su Dios es confiable, entonces él dice: seguidlos y matarles. Entonces todo el pueblo salió de su apatía, todo el pueblo de donde estaba ahí en pausa, comenzó a moverse. Así de que usted es responsable de que en su alrededor la gente se mueva y busque a Dios. Porque si ven que usted está teniendo resultados en su vida por la búsqueda de Dios, aquel que está apagado, aquel que está cautivado, se tiene que levantar, porque está viendo que hay un Dios que responde con fuego a favor de tu vida y de mi vida. Y que ese Dios nunca te va a avergonzar. Qué difícil ha de haber sido para estos 450 hombres. No, hermano, qué impacto. Yo creo que no se repusieron en un buen tiempo. Imagínense con qué ganas vuelven a volver a adorar a aquel que creían, aquel que amaban, aquel por el cual se pegaban. O sea, que vente, va a haber reunión. ¿Por qué? Porque no hay resultados. No ve, no oye, no escucha. Grité frenéticamente, hora tras hora: ayúdame, respóndeme, y nunca accedió. Pero el Dios que tú y yo tenemos, hay una palabra que nos la dejó hasta fácil. Es como el 911 espiritual. Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé.
¿Sabe cuál era la seguridad de Elías? Que su Dios oye, su Dios ve, su Dios actúa y la mano poderosa nunca ha sido cortada. Esa era la seguridad de Elías. Esa tiene que ser la seguridad de todo creyente día con día. Por eso cuando usted salga, el Dios que está aquí, hoy domingo, está con usted el lunes, está con usted el martes, está con usted el miércoles. La situación es difícil, pero usted tiene un Dios que mientras la gente no cree en usted, Él cree. Y Él está en la esquina diciéndole: camina, avanza, fájate, ven, siéntate. Eso es, mi hija, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Y usted tiene que estar orando, usted tiene que estar leyendo la palabra. ¿Cómo lo van a direccionar, hermano? ¿Cómo lo van a direccionar? ¿Le di el ejemplo? Pues con razón, si no oramos, si no lo ha puesto en primer lugar, ¿cómo queremos que Dios actúe? Y venir, es una realidad, es una realidad. ¿Cómo queremos que Dios hable en nuestra vida si no oramos? Hermano, ¿cómo decimos que tenemos un excelente altar y no ayunamos? ¿Cómo decimos que Dios puede hablar a favor de nuestra vida si oramos 5 minutos breves? Dios no puede responder con fuego en nuestras vidas porque no lo conocemos. No está el oído sensible de lo que Dios quiere que hagamos. Quizás estamos en la batalla, estamos en la lucha, pero tirando golpes que no son contundentes, golpes que solamente son al aire. Pero cuando escuchemos la voz de Dios, el golpe ni siquiera lo vas a dar tú, el golpe lo va a dar Dios. Eso es ganar sin meter las manos, eso es ganar sin gritar, eso es ganar con relación con Dios ante un acto de fe. Dios respondió y Dios actuó. Ahora yo quiero también decirle lo siguiente: que el Dios que usted y yo tenemos siempre quiere actuar a favor de nuestras vidas. Pero también quiero decirle algo, que cuando hay situaciones en nuestras vidas, que nuestro recurso, lo que da nuestra mente, nuestro esfuerzo, no alcanza para poder salir de esa situación, a esa situación se le llama que usted y yo necesitamos un milagro. Por eso es que cuando los tiempos son difíciles y adversos, usted tiene que decirle a Dios: Dios, necesito un milagro. Dios, necesito un milagro. Actúa a favor de mi vida. Que si la gente queda avergonzada y su Dios no responde por medio del fuego, déjeme decirle que usted y yo sí tenemos un Dios que sigue respondiendo por medio del fuego. No confíe en su propia capacidad, confíe en la capacidad de Dios, porque el Dios que tenemos, aun donde no hay nada, puede haber mucho. Donde hay poco, puede sobrar, hasta que sobre y abunde. Esa es la capacidad de su Dios, esa es la capacidad de mi Dios. Pero hay algo que también yo quiero dejarle para esta semana. Todo lo que Elías tocaba, se multiplicaba. Usted debe de creer que todo lo que usted toque tiene que multiplicarse. Que cuando usted toque amor, el amor tiene que multiplicarse. Que donde usted tenga necesidad, donde haya poco, Dios puede hacer que eso se multiplique. Donde no hay amor, puede haber amor. Donde hay derrota, puede haber victoria. Porque esa es la capacidad que tenía Elías. Elías tenía la capacidad, por el Dios que tenía, de cerrar los cielos, de abrir los cielos, de que donde había un hogar con necesidad, Padre, en el nombre de Jesús. Y el primer comprobador del Dios de maravillas que responde por fuegos debe de ser su hogar, debe de ser mi hogar, debe de ser mi vida, debe de ser su vida, debe de ser nuestra congregación. Tiene que ser una congregación acostumbrada a que donde los recursos son limitados,
Los recursos del cielo son ilimitados. Por eso es, ¿se acuerda, hermana Marta, que le dije? Ay, se pasan, se aprovechan porque saben que mi papá es el dueño del oro y de la plata. Usted debe de tener en conciencia que los recursos inagotables los tiene su papá, su papá, su papá, no su hermano, no su tío, no su abuelo, es su papá que domina en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, ese papá que lo ama en todo tiempo, ese papá que tiene el consejo concreto y directo para cada situación de cada uno de nosotros que podamos experimentar, que aunque tengamos todo en contra, hay alguien que puede hacer que eso sea una victoria contundente y se llama milagro. Y cuando usted necesita un milagro, no se canse de decirle a su Dios, necesito un milagro en esta situación. Elías fue específico. Elías dijo, el Dios que responda por fuego. No dijo que haga una manifestación y ya eso sabremos quién es. El Dios que responda por fuego, ese sea Dios. Y aunque usted esté con el agua hasta acá, esté la quemazón y esté el incendio, ocupemos el ejemplo de Elías. Tome tiempo. Lo primero es el tiempo del altar, de la comunión con Dios. Cuando Él hizo esto, todo lo demás en su vida cambió. La seguridad que Elías tenía para con su vida es la seguridad que tú y yo debemos de tener todos los días. Que el Dios que tenemos es un Dios confiable. Amén. Usted tiene que levantarse ante el problema y decirle, mi Dios es confiable. ¿Me escuchaste? Mi Dios es confiable. Pero se ve, mi Dios es confiable y es más grande que todo problema y que toda adversidad. Mi Dios puede, mi Dios puede. Déjeme hacer una oración por usted. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret.